Ya está Se grabando. está grabando. Muy bien. Entonces, Ya está empecemos grabando. con las nuevas definiciones. Alguien había levantado la mano, pero no alcancé a ver quién era. Señor Pastrana Ríos y después señor Ortega Francisco. Adelante, por favor. Sí, bueno, en definición de masa que yo encontré es cantidad de materia que posee un cuerpo, medida de la inercia de un cuerpo, que es resistencia que representa a todo cambio de velocidad. La de medida de inercia me gustó mucho. El problema es que no sé qué es inercia. ¿Nos puedes decir qué encontraste como inercia, por favor? Ay, bueno, es que tal cual no encontré la definición de inercia. Muy bien, no te preocupes, la voy a dejar aquí anotada por si alguien nos lo puede completar. Adelante, señor, creo que era Ortega Francisco. Sí, profe, Reynoso Ortega, igual por favor. yo encontré magnitud física que expresa la cantidad de materia de un cuerpo medida por la inercia de este. Magnitud física que mide la inercia de un cuerpo. Y en inercia, en inercia encontré capacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí mismo el estado de reposo o movimiento en el que se encuentran. Otra vez, porque creo que lo copiaste mal. ¿Qué encontraste como inercia? Incapacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí mismo el estado de reposo o movimiento en el que se encuentran. Voy a ver si le podemos dar un poquito más de maquillaje a esta de definición de inercia. Sí, profe. También tenemos al señor Fernando Flores. Adelante, por favor. ¿Qué encontró como masa? Es una magnitud. Masa. Sí, es una magnitud física y propiedad general de la materia. Creo que en tu caso, ve la definición. Sí, es una magnitud física. Punto, punto, punto. ¿Y qué es lo que mide? ¿Ves que le falta ese pedacito a tu definición? Señor Mier Ramírez, adelante, por favor. En masa yo también tengo que es inercia al movimiento y representa una resistencia a cualquier cambio de velocidad. Creo que esta parte, lo que mencionaste, va más en el apartado de inercia. Resistencia al cambio de movimiento. Por eso te decía hace rato, señor Reynoso Ortega, que posiblemente le teníamos que dar un poco más de maquillaje a su definición de inercia. Incapacidad física de cambiar el estado de movimiento, o ve que en esa forma, como lo dijiste, me estás diciendo que no hace. Mejor dime que sí hace. Son palabras muy parecidas. Resistencia al cambio de movimiento. ¿Sí se alcanza a ver la diferencia entre esas dos definiciones? Una me dice que no hace, pero la masa tampoco la voy a iluminar o la voy a morder. El decir las cosas que no hace, entiendo parte, pero mejor decir las cosas que sí hace. Es resistente al cambio de movimiento. Me deja aún más claras las definiciones. Sí, Ese era el profe. maquillaje que debíamos darle a esta palabra de inercia. Vamos a ver si llegamos a una buena conclusión acerca de masa. Es una magnitud física, algo que se puede medir y que mide la resistencia al cambio de movimiento. Bueno, para unos conceptos. Para otros conceptos, la masa es aquella que es jalada por otra masa. Resulta que la masa puede ser una masa inerte, que trata de evitar el cambio de movimiento, o puede ser una masa gravitacional, que trata de jalar a otros cuerpos. Lo de la inercia, sí entiendo a qué se refieren con inercia, esta resistencia al cambio de movimiento, pero tengo que hacer una definición más general, que englobe tanto a la masa inercial como a la masa gravitacional. Y creo que fue de las primeras participaciones, magnitud física que mide la cantidad de materia. Esta se identifica por la letra M, masa. Masa, cantidad
de materia de un cuerpo. Magnitud física que mide la cantidad de materia de un cuerpo. Vean que aquí englobamos los conceptos que acaban de poner inerciales, la resistencia al cambio de movimiento, pero también con este concepto de masa voy a poder ver los conceptos gravitacionales, cuando un cuerpo es atraído por otro. ¿Sí queda claro por qué dejamos tan parca esta definición? Sí, profe. Lo escribo. La masa inercial es la que es resistente al cambio de movimiento. Mientras que el concepto de masa gravitacional está relacionado con la fuerza de atracción entre cuerpos con masa. Entonces, voy a utilizar mejor esta versión más general de simplemente cantidad de materia. Otra forma en la que podría ver a esta masa de forma más coloquial, relleno cremosito. Va a ser medible a través de la inercia de su resistencia al cambio o tal vez sea medible a través de sus efectos gravitacionales, la fuerza que percibe por medio de otro cuerpo. En los dos casos, estamos refiriéndonos a la cantidad de materia del cuerpo. Cantidad de materia que posee un cuerpo. Me parece bien. Y vamos a dejar entonces la otra palabra, una palabra nueva para nuestras definiciones, inercia, resistencia al cambio de movimiento. Voy a quitar la de incapacidad física solamente para decirlo en forma positiva. Pero es lo mismo, resistencia al cambio de movimiento. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué otras palabras teníamos, perdón? Partícula. Partícula. Nada más una duda, ¿qué teníamos primero, cuerpo o partícula? Partícula. Muy bien. Partícula. Voy a pedirles, por favor, que primero nos den la de cuerpo. Primero la de cuerpo, por favor, señor Fernando Flores. Tengo dos definiciones. La primera es aquello con una forma definida. Es aquello, y la otra es aquel cuya forma no varía pese a ser sometido a la acción de fuerzas externas. Ahí creo que te fuiste un paso más adelante. Porque nada más estamos hablando de cuerpo. La segunda definición que me diste tal vez sea la de cuerpo rígido. Pero para ello primero necesitaría la definición de rígido. Lo que sí me gustó de tu definición fue aquello con forma definida. Creo que le faltan algunos datos. Adelante, señor Gómez Segovia. Gracias. Yo en cuerpo encontré objeto físico que posee masa, peso y volumen. Es una porción limitada de materia. Que posee peso, masa y volumen. Ajá. Y se puede interpretar como una porción limitada de materia. Muy bien, señor Reynoso Ortega, por favor, ¿qué más encontró? Encontré conocido también como objeto físico, se caracteriza por tener masa, peso y volumen. Entonces un cuerpo u objeto es un conjunto de masa que forma una sola unidad. Muy bien. Parece que estamos coincidiendo en esto de que es un objeto físico. También estamos coincidiendo con, no sé qué tan cierto sea, que tenga peso. Para que tenga peso es que está sobre la superficie de la Tierra. Y los cuerpos celestes no sé si tengan peso como tal. Tal vez tengan fuerza gravitacional, pero peso no se los podría asegurar,
porque no lo medimos desde la superficie de la Tierra. Estoy pensando ahora ya en el Sol. El Sol tiene fuerza gravitacional, no tiene peso. Por eso la parte de peso no sé si la podría asegurar. La que tal vez sí pueda asegurar es posee masa. Es no nada más el concepto geométrico, ya trae la propiedad física masa, y quedamos que masa era... Magnitud física que mide la cantidad de materia en un cuerpo. Entonces, cuando estamos viendo a un cuerpo, estamos viendo la cantidad de materia que está contenida en él. Entonces posee masa y posee un volumen o forma definida. Vamos a hacer algún experimento. Este ratón es un cuerpo, tiene masa y tiene forma definida. Sí. Sí. Muy bien. Este llavero es un cuerpo. Sí. ¿Tiene masa y tiene forma definida? El aire es un cuerpo. Tiene masa, Pero Sí. pero Sí. no tiene forma definida. no tiene forma definida. Entonces, voy con otra pregunta. Esta es un poco capciosa. ¿El oro es un cuerpo? Sí. Sí, Depende ¿Cuál que oro? Tiene forma definida, ajá. Depende si estamos hablando de alguno en específico, de algo que sí tenga forma. Si hablo del lingote de oro, del eslabón de oro, ahí sí es un cuerpo. Pero si hablo de el oro en Oro general, como elemento. sería casi igual que hablar del aire en general. Como el agua también podría ser. El agua y el aire tienen masa. El problema es que no tienen forma definida. Ocupan el espacio del volumen que puedan. No van a conservar esa forma, sino van a tratar de llenarlo. Por eso es que a eso se les llega a llamar como fluidos. Vamos a ver si llegamos a una buena definición de cuerpo. Estoy de acuerdo con todas las que dijeron, pero voy a tratar de hacer una más sintetizada. Porción de materia con forma definida. No sé si va a ser un cuadrado, un paralelepípedo, una forma más compleja puede ser, no hay ningún problema, pero tiene forma definida. Porción de materia con forma definida. ¿Sí cumple con las diferentes definiciones que encontraron ustedes? sí, profe. Muy bien. A ver si funciona esta de fluido. Porción de materia que trata de ocupar el espacio disponible. Vean que no estoy diciendo que no tiene forma definida, sino estoy diciendo las características que hace. Trata de ocupar el espacio disponible, ya sea un fluido agua o un fluido aire. No sé si han podido ver este experimento que hacen en la Estación Espacial Internacional, que agarran, toman un poco de agua y luego se ve cómo va la burbuja de agua ahí volando. Ante la falta de gravedad, trata de ocupar un espacio. Bueno, solo el espacio que tiene la burbuja de agua, pero en cuanto llegue al volumen adentro de un vaso, tal vez trate de ocupar todo el espacio del vaso. O si le pongo una toalla, es bien difícil secarse en la Estación Espacial Internacional. Necesitan que sean toallas muy suavecitas para que se empiece a chupar el agua hacia la toalla. Si no, no alcanza a secarse una persona. Esa sería la diferencia entre un cuerpo y un fluido. En este curso vamos a estar viendo los cuerpos, los primeros, aquellas porciones de materia de forma definida. Voy a tener que hacer referencia a ese coche, a ese carro, a esa persona, a esa silla. Tenemos que ser muy puntuales con qué cuerpos estamos observando. ¿Puedo continuar? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Entonces, las voy a dejar por acá con gris, si estoy de acuerdo con todas estas.
Creo que mejor nos quedamos con las que son un poco más cortas. También esto lo voy a poner en gris. Muy bien, ¿cuál era la siguiente? ¿Cuerpo rígido o partícula? Partícula. Partícula. ¿Qué encontraron como partícula, señorita Saraí López? Encontré que es un punto material al cual se le puede asociar una masa o una carga. Una masa o una carga. Señorita Aimé Gómez, ¿qué encontró? Espera. Mientras tanto, señor Reynoso Ortega, ¿qué encontró? Yo encontré, consiste en un pequeño objeto al cual pueden ser atribuidas varias propiedades físicas. Ahora sí, señorita Aimé Gómez, ¿qué encontró? Masa puntual de cuerpos sin dimensiones. Nada más déjame acabar de anotar. Pueden ser asociadas propiedades físicas, ¿verdad? Muy bien. Ahora viene otra pregunta de estas medio capciosas. ¿La partícula es un cuerpo? ¿Es una porción de materia con forma definida? Adelante, señor Nier Ramírez. Bueno, yo en mi definición tengo que es una pequeñísima cantidad de materia que ocupa un punto en el espacio. Adelante, señor Fernando Flores. Desde mi criterio, pienso que no. Bueno, viendo las definiciones que tenemos acá, no podría serlo, porque si una constituye a la otra, no tendría sentido que una fuera la otra. Veamos cuáles son las coincidencias entre estas dos palabras, ¿te parece? ¿Son porciones de materia? Adelante, señor Gómez Segovia. Bueno, yo encontré otra definición, no sé si pueda servir. Adelante. Es un punto material de dimensiones absolutamente despreciables al que se le pueden atribuir propiedades como volumen, densidad o masa. Despreciables. Al que se le pueden asociar. Ajá. Propiedades como volumen, densidad o masa. Así se le puede asociar la masa. ¿Son porciones de materia? ¿Tienen masa? Tanto cuerpo como partícula. ¿Tienen masa? Es que es más bien como una fracción de un cuerpo, ¿no? O sea, viéndolo como una partícula, bueno, un punto material, algo puntual. ¿Los dos tienen forma definida? Pues es un punto. No sé si pueda decirse que tienen forma definida. Más razonamientos. A ver, traten de decirme si sí o no es un cuerpo. Ahorita parece que van ganando el no. ¿Alguien piensa que sí es un cuerpo? No, según yo no sería un cuerpo. No sé si desde que existe el estudio de mecánica de la partícula y mecánica del cuerpo rígido Perdón. se estudian diferentes. Perdón. Adelante, señor Pastrana. Sí, bueno, yo digo que tal vez sí, porque pues después de todo, pues posee materia, y aparte de todo, pues ahí en una definición pues dice que puede ser despreciable. Así que yo digo que sí se podría considerar como un cuerpo, solo que sus dimensiones, pues como son muy pequeñas, pues no las consideraríamos mucho. Ya me está empezando a convencer. Señorita Guzmán, por favor. Sí, podría decirse que sí es un cuerpo, pero más que un cuerpo es la representación, ¿no? La representación de un cuerpo por medio de un punto geométrico. O sea, si es un cuerpo, pero parece que le falta la forma. Este es el principal problema, parece que le falta la forma. Adelante, señor Zapata. Yo, bueno,
Viendo desde otro punto de vista, creo que el cuerpo, visto en otro sistema, por ejemplo, bueno, visto en otro sistema, también puede ser representado como un punto, como una partícula. Bueno, cuando se hace un estudio de fuerzas a un cuerpo, se le representa como un punto, entonces podría asemejarse con la partícula también en cierto punto. Bueno. Y eso es la parte que llega a confundir entre partícula y cuerpo. Parece que cuando hablamos de partícula y cuerpo estamos hablando de cosas completamente distintas. Pero observen que las dos tienen materia y las dos nos estamos refiriendo a un pedazo de materia con forma definida. Tal vez por un lado ustedes piensen en un camión o en una pelota. Con un camión tal vez tuviera que ver, dejen saco mi modelo de intento de camión, va por ahí el camión y tengo que ver cómo va cambiando cada una de sus partes. Pareciera que está compuesto por múltiples puntos. Pero si ahora lo veo desde muy lejos, sé que es una porción de materia con forma definida, pero ¿me importa su forma? No, solamente sus propiedades. Entonces, acá, cuando lo estoy viendo allá muy alejado, en donde no me interesa cómo es su largo, ancho y alto, sino únicamente lo puedo representar como un punto, ahí ese cuerpo se acaba de convertir en una partícula. Entonces, vamos a ver si los convence mi definición. Partícula. Cuerpo de dimensiones despreciables, que se puede representar en un punto. O sea, con lo de cuerpo ya le pegué lo de allá arriba. Porción de materia con forma definida, que es de dimensiones despreciables. Es decir, para nuestro análisis, la forma realmente no me va a estar interesando. Lo que me va a interesar es únicamente representarlo en un punto. Aunque sea muy grande, un camión bajando por la autopista Cuernavaca, yo creo que lo voy a estar representando en un punto. Tal vez, bueno, es que ni siquiera es relativo al tamaño del sistema. Para cuando estamos analizando al sistema Sol y al sistema Tierra, como son tan pequeños y están tan separados, los puedo analizar únicamente como masas puntuales, aunque en realidad son muy grandes. Tenemos que darle algunas condiciones para cuándo podemos utilizar esta partícula. Tal vez algunas de ellas les suenen raras en este momento. Posteriormente en el curso, espero volver a llamar a estas condiciones en las cuales puedo llamar a una partícula. El modelo de partícula aplicado a un cuerpo se puede utilizar cuando el cuerpo se encuentra en equilibrio y las fuerzas son concurrentes. Esa es una condición. Si tenemos un cuerpo que esté en equilibrio y las fuerzas sean concurrentes, es decir, todas llegan a un solo punto, vean que ese punto está representando al cuerpo. En ese caso, aunque tenga un tamaño o una forma, si todas las fuerzas llegan a un punto, a partir de ese punto puedo representar al cuerpo. ¿Suena bien? Sí, profe. Cuando el cuerpo se encuentra en equilibrio y las fuerzas son concurrentes. Si no cumple con alguna de estas dos condiciones, no voy a poderlo ver como una partícula. Cuando el cuerpo es muy pequeño en relación con el movimiento que realiza. Hablaba de un tráiler, un doble remolque, pero ahora visto en su movimiento en la autopista Cuernavaca. Sí tiene forma, tamaño y es bien grandote, pero viéndolo en su movimiento a través de la autopista Cuernavaca, resulta que lo puedo representar en un punto.
Tercera condición. Cuando la orientación del cuerpo no varía. Un cuerpo lo voy a poder representar como una partícula si, bueno, tomamos este cuerpo, si lo alcanzan a ver en la pantalla, y entre cualquiera dos puntos del cuerpo traten de trazar una línea, cualquiera dos. ¿Ya tienen la línea que están observando? ¿Ya se la alcanzaron a imaginar? Ya, profe. Muy Sí. bien. Ahora, voy a girar la línea que yo me imagino, la voy a girar 30 grados. ¿Cuánto giró la línea que ustedes estaban observando? ¿30 grados? Muy bien. Y si ahora la giro otros 60 grados, la línea que ustedes están observando también giró otros 30 grados. No importó cuál fuera la línea que ustedes estuvieran observando, giró lo mismo. La regreso a su posición original. Esto es un cambio en la orientación. Su línea originalmente estaba con una cierta orientación y de ahí pasó a otra orientación. Ahí es cuando el cuerpo está girando, cuando está cambiando de orientaciones. En cambio, veamos ahora el siguiente cuerpo. ¿La línea que ustedes vieron cambió de orientación o siempre siguió con el mismo ángulo respecto a la horizontal o la vertical? ¿Siguió con el mismo ángulo? Entonces estoy hablando de esa condición, cuando el cuerpo no cambia de orientación, pero como no lo puedo decir en forma negativa, mejor vamos a ver cómo lo puedo decir en forma positiva. Cuando la orientación del cuerpo permanece constante. A esta observación de un cuerpo en el cual su orientación permanece constante se le llama traslación. Cuando se cumple con cualquiera de estas tres condiciones, puedo representar al cuerpo como una partícula. Si está girando y me interesa analizar el giro de ese cuerpo, ahí no voy a poder analizarlo como una partícula. Si el cuerpo es muy grande respecto a lo que voy a estar observando, tampoco, si su movimiento, ahí no podría considerar una partícula. O la otra, si el cuerpo no se encuentra en equilibrio y las fuerzas no son concurrentes, no sé si lo pueda llegar a considerar como partícula. Si se cumple alguna de estas tres condiciones, yo creo que sí podemos utilizar el modelo simplificado de la partícula. ¿Dudas hasta aquí? Adelante, señor Ariel. Yo solo tenía una duda de si me podría repetir cómo se mide la masa, la parte de masa de cómo se medía. Muy bien. ¿Les parece que ponga el texto completo para que puedan copiar por si les falta algo y me permiten ir a limpiarme la nariz? No tardo mucho. ¿Ahí se alcanza a ver ya todo el texto? Sí, profesor. Sí, profesor. Un minuto y regreso. Perdón, no tardo. Ahora sí, perdón, ya de regreso. ¿Cuál era otra vez tu duda para ver si sí está en el texto o si tenemos que aclarar algo más? Así de que cómo se medía la masa inercial y gravitacional, respectivamente. Muy bien. La masa inercial se mide a partir de, actualmente, ya de relaciones de variables físicas universales, de la constante de Planck.
del número de Avogadro. A partir de eso se mide qué cantidad de materia tiene y se asocia a los efectos inerciales que tiene. ¿Cuánto resiste el cambio de movimiento? También está la masa gravitacional. Esa masa gravitacional ve que va a estar conectada con la fuerza de gravitación universal, con cómo es jalada por otro cuerpo. Entonces, resulta que para nuestras condiciones normales, las dos convergen a ser el mismo valor. Me va a estar diciendo cuánto es su resistencia al cambio y cuánto el jalón por parte de la Tierra. Ya cuando hablo de condiciones relativistas a velocidades cercanas de la luz, ahí cambia un poco el valor de una de estas masas. La masa inercial empieza a crecer. Cada vez es más difícil el cambiar el movimiento de un cuerpo. No sé si me expliqué o te hice más bolas. No, sí, gracias. ¿Sí? Muy bien. ¿Puedo continuar? Muy bien. Punto. Listo. Entonces, la partícula es un cuerpo. Sí se trata de un cuerpo, sí se trata de una porción de masa con forma definida, pero estamos despreciando su forma porque cae en alguna de estas condiciones. Se está en equilibrio con fuerzas concurrentes, es muy pequeño el cuerpo con relación al movimiento que realiza, o simplemente la orientación del cuerpo permanece constante, no está tratando de cambiar su giro. En esas condiciones, posiblemente podamos hacer el análisis de una partícula, pero recordemos que es un cuerpo de dimensiones despreciables. Por último, dijimos la palabra rígido, si no mal recuerdo. ¿Qué es rígido? Por favor, ¿quién quiere participar con qué es rígido? Adelante, señorita Saraí López. Yo puse que es algo que no se puede doblar o torcer. Muy bien. Por favor, señor Chávez López. Yo encontré que es la cualidad de un cuerpo en el que no se puede deformar por fuerzas externas debido a que sus partículas se encuentran fijas. ¿Sí es que vi bien todo? Adelante, señor Morales Camilo. Morales Camilo. Bueno, yo se parece un poquito. Encontré que es una propiedad que se le da a un cuerpo ideal en donde sus partículas están fijas entre sí. Me gustó un poco más esta definición. Ahorita explico por qué. Adelante, señor Rodríguez Escobar. Está con el micrófono bloqueado. Y creo que no lo alcanzamos a escuchar. Según recuerdo, él a veces tiene problemas de micrófono, entonces tal vez puede escribirlo en el chat. Nada más encuentro dónde se lee el chat en este programa. Chat. Compañeros, crearon un grupo de WhatsApp. Creo que sí acaba de entrar. Sí, le acabamos de dar entrada al señor Alvarado. Por si pueden compartirle el enlace de WhatsApp, por favor. Por favor, muchas gracias. Capacidad de resistencia de un cuerpo. Muy bien. Les voy a decir ahorita por qué me llamaron más la atención las dos finales definiciones que las dos primeras. Las dos finales me están diciendo qué sí hace. En cambio, las dos primeras no me dicen qué es lo que está haciendo, sino me dicen qué no hace. Entiendo que se refieren a lo mismo, pero imagínense que dijera, ¿qué es rígido? Rígido es que no se puede comer, ni se puede quemar, ni se puede colorear. O sea, tal vez sí estoy diciendo cosas que sean relativas al rígido, pero no estoy diciendo
aquellas cualidades que sí tiene. Entonces, como rígido, voy a entender que mantiene su forma. Y ahorita vamos a ver si en cuerpo rígido podemos explorar un poco más. Entonces, con estas palabras voy a ensamblar la definición de cuerpo rígido. Y cuerpo rígido lo entiendo como, vamos a ver, cuerpo ya era porción de materia con forma definida. Todo eso viene nada más con la palabra cuerpo. Ahora vamos a ponerle las propiedades de rígido. En la que la posición relativa entre dos de sus partes permanece constante. No voy a ver que se alejen o se acerquen los pedazos de materia, ni tampoco voy a ver que empiecen a cambiar de posición relativa. No se va a torcer. Entiendo eso de no se puede doblar, que se empiecen a acercar dos de sus partículas o que se empiece a torcer el cuerpo. Pero mejor lo voy a decir de forma afirmativa, en la que la posición relativa entre dos de sus partes permanece constante. ¿Cuáles dos partes? Cualquiera. Voy otra vez con mi cuerpo rígido. ¿Sí se alcanzan a ver los puntos que tiene por ahí? Sí. Ay, creo que se ven medio raros. Mejor voy del otro lado. Muy bien. Entre cualquiera dos de sus partes, por favor, tracen una línea. Y con una regla de nuestra imaginación, medimos la distancia entre esos dos puntos. Cualquiera. Le aplico fuerzas. ¿Ha cambiado apreciablemente la longitud de esa línea? No. No. No, ¿verdad? Permanece a una distancia constante. La medida de la longitud entre esos dos puntos es constante. Entonces, en ese caso, sí puedo utilizar a este cuerpo como un cuerpo rígido. Pero en realidad, estoy mintiéndoles. No sé si se alcanza a ver que sí cambia la posición relativa ante ciertas cargas. Es muy poquito, es casi despreciable, pero en realidad no existen los cuerpos rígidos. Son abstracciones en las que le damos esas propiedades. Profe, sí Por cambia materia, cuando ya lo vemos en 3 dimensiones, ¿no? Pero como lo estábamos viendo en 2, ¿no se notaba? no, también cambia. Si le pongo suficiente carga en esta dirección, sí lo doblo, ¿eh? Ah, sí. Ahora, ¿existen en la realidad los cuerpos rígidos? Algo que digan que es un cuerpo rígido, a ver, que no se deforme ante las cargas. El diamante, tal vez. Si nos ponemos a ver a nivel microscópico, el diamante, los diferentes planos cristalinos, se llegan a juntar o se llegan a separar. O sea, sí parece rígido, pero ya si me pongo a observarlo para ciertas condiciones de carga, sí hay deformaciones. Los cuerpos rígidos no existen en la realidad, pero son una buena aproximación para tratar de empezar a abordar el estudio de la mecánica. Los cuerpos rígidos son sistemas idealizados. ¿Dudas hasta aquí de todo el vocabulario que hemos estado utilizando?
¿Algún problema con el vocabulario? ¿Algún problema con alguna de las ideas que hemos expuesto hasta el momento? No, profesor. Ninguna, profe. Muy bien. Entonces creo que ahora sí, si ven que tienen que hacer alguna modificación a su tarea 1, realicen esa modificación. Posiblemente todavía no haya llegado a calificarlos. No hay problema. Si llego a calificarlos y veo que hay algún faltante todavía, ustedes pueden volver a mandar el archivo ya con la corrección. Si es que ya tienen calificación. Si todavía no les ha llegado la calificación, pueden cambiar su archivo. Adelante, señor Rodríguez Arellano. Según yo, ¿no faltaba bien definir la de fuerza aquí en clase? Sí, vamos a ver la de fuerza, pero esa corresponde con otra tarea. Vamos a ver si llegamos a una buena conclusión de fuerza. Vale, gracias. De nada. Ahora sí, continuando con las fuerzas. Entonces, dentro de la mecánica, estudiamos a los cuerpos bajo la acción de fuerzas. Llegando a incluir cuando estas fuerzas están en equilibrio. Íbamos por ahí cuando estábamos con todo esto de ciencia, física, mecánica clásica. Observen que vamos a estar viendo cuerpos, porciones de materia con forma definida, y fuerzas. Ahora, el mayor de mis problemas es entender y qué es esto de fuerza. ¿Qué encontraron como fuerza? Ya ahora en una definición en la cual buscaron fuerza en más fuentes. Vamos a completar esta idea de fuerza. Por favor, ¿qué encontraron? Adelante, señor Rosas, y después el señor Martínez. Yo encontré que es acción el que... No, espere. Ya. Denominamos fuerza a cualquier causa que pueda alterar el estado de movimiento o de reposo de cualquier cuerpo o bien deformarlo. Denominamos fuerza a cualquier causa que pueda cambiar el estado de movimiento de un cuerpo o también deformarlo. Me parece bien. Adelante, no me acuerdo quién seguía, creo que el señor Martínez Navarro. Sí. Yo encontré que es una magnitud vectorial que mide la intensidad del intercambio de momento lineal entre dos cuerpos. Es una magnitud vectorial que mide la intensidad de cambio de momento lineal entre dos cuerpos. Sí entiendo, es muy correcta, pero me faltaría entonces decir que es momento lineal. Vamos a ver si lo podemos aclarar más adelante. Adelante, señor Reynoso Ortega. Sí, profe, encontré que en el Sistema Internacional de Unidades, el hecho de definir la fuerza a partir de la masa y la aceleración conlleva a que la fuerza sea una magnitud derivada. Y también encontré que su unidad de medida son los newtons. Newtons en este caso con minúscula porque no estoy hablando que se llame newtons, no estoy haciendo varios newtons. Va, me parece bien. Único defecto que le veo es, se está restringiendo ya nada más al sistema internacional, pero entiendo el sentido de las palabras. Adelante, señor Flores. Yo lo encontré como magnitud vectorial, por lo tanto posee dirección, sentido e intensidad, entre paréntesis, cantidad de fuerza. La cantidad de fuerza está representada por el módulo del vector a través de una escala.
La unidad de fuerza en el sistema Simela es el Newton. Y encontré que Simela significa, bueno, es el sistema métrico legal argentino, que es de donde es la autora de este libro. Muy bien, me quedé en magnitud vectorial, me lo dijiste muy rápido, perdón. Sí, magnitud vectorial. Por lo tanto, posee dirección, sentido e intensidad. Entre Pausa. paréntesis, cantidad de fuerza. Pausa. Esto de que sea una magnitud vectorial y que posea sentido, magnitud y dirección, me parece muy bien. Ahora viene una pregunta extraña, ahí con lo que leíste hasta ese momento. ¿Un vector es una fuerza o una fuerza es un vector? Una fuerza Adelante, es un vector. señor. ¿Una fuerza es un vector? Una fuerza puede ser representada por un vector, pero cuidado, no todos los vectores son fuerza. Ve que si aquí me dices fuerza es un vector, sí, pero cuidado, no todos los vectores van a ser fuerza. Me faltaban 2 personas más. Por favor, ¿tienen algo que completar a lo que han dicho ahorita sus compañeros? Adelante, señor Chávez López, y luego el señor Verdejo. Bueno, yo tendría como 2 aportaciones. En la primera es de que en el primer concepto que dijo uno de mis compañeros, aparte puede causar el equilibrio de objetos. Y otra es que las fuerzas son interacciones entre objetos y no propiedades de los objetos en sí. En otras palabras, la fuerza no es una propiedad de los cuerpos como la masa o el volumen, sino más bien una información que recibe cada uno de los cuerpos en presencia de otro. Ok, me gustó la parte donde dijiste, son las interacciones entre los... Entre los objetos. Muy O bien. podría ser cuerpos, ¿no? Para esta asignatura, cuerpos. Es común que en muchos libros de física, por alguna razón, le digan objetos. Pero cuando me hablan de objetos, me acuerdo de programación orientada a objetos, y objeto puede ser cualquier cosa. Aquí en física sí tengo que darle esas cualidades de porción de materia con forma definida. Ese sería uno de los cambios que haría hacia el texto que tuvieras. Entiendo que en muchos textos de física lo dicen como objetos, pero tienen que ser cuerpos. Son interacciones entre los cuerpos, no son propiedades del mismo. Eso me pareció muy bueno. Muchas gracias, señor Chávez. Señor Verdejo, ¿algo que quiera incluir dentro de lo que dijeron sus compañeros? De que la fuerza es una magnitud vectorial, yo también pondría de que tiene una naturaleza vectorial, ¿no? Para que no se confunda con que todos son vectores. Me parece bien. Vamos a ver si todo esto lo puedo integrar en la siguiente cuestión, en la siguiente definición. Cuando ustedes le tratan de explicar qué es una fuerza a una persona que está a punto de entrar a la primaria y le lleguen con estas definiciones, es una magnitud vectorial que mide la intensidad de cambio del momento lineal entre 2 cuerpos. ¿Les habrá entendido o no les habrá entendido? No creo. A menos de que sea Sheldon, ¿verdad? Es un poco difícil entender este concepto, porque es abstracto. No veo fuerzas, no veo flechas por aquí o vectores volando. Vean que esos vectores realmente viven en la imaginación. Adelante, señor Gómez Segovia. Gracias. Yo aquí tengo una definición de un Resnick que dice: la fuerza es un empuje o tracción en una dirección determinada, que sea como un poquito más fácil, ¿no? Más simple de entender. Empuje o tracción, me parece En muy una bien. dirección determinada. Me parece muy bien, pero otra vez, eso sería cuando lo esté explicando a una persona, una persona de edad muy joven y que apenas está desarrollando su conocimiento. Un jalón o un empujón perfectamente lo va a entender.
Y si no lo entiende, lo empujo o lo jalo para que no se caiga. Eso es una fuerza. Ahora vamos a ver dónde podemos ir encontrando esas fuerzas, cómo es que las podríamos ver. Y vean que no las vemos en la realidad. Hasta que no empiezo a empujarlo, no existía esta fuerza. Hasta que no le doy el jalón, no existía esta fuerza. Para tratar de demostrarlo más con la experiencia de las personas, pienso en una fuerza un poco más presente en sus vidas y le preguntaría al menor de edad, oye, ¿te has caído? Sí. ¿Por qué te caíste? Ah, porque me tropecé. No, bueno, eso es aparte. Pero ¿por qué fue que caíste? ¿Cuál es el sentido de que hayas caído? ¿Quién te jaló o quién te empujó? Fuerza de gravedad. Bueno, esa no es respuesta igual de niño de 4 años, 5 años, pero ustedes ya saben qué es la fuerza de gravedad. ¿Hacia dónde los jala la fuerza de gravedad? Hacia abajo. Muy bien. Y entonces, ahorita voy a hacer que este dispositivo móvil sea jalado hacia abajo. Y al mismo tiempo, lo estoy jalando hacia arriba. Hacia abajo, en algún lado de la composición de este cuerpo, hay algo que lo está jalando hacia abajo. Vean que este jalón que recibe siempre está conservando, parece que la misma tamaño de peso. Siempre es vertical y siempre va hacia abajo. Parece que esta jalón o empujón necesita más características para quedar bien definida. Por otro lado, este mismo cuerpo, por medio de la cuerdita esta, está siendo jalado hacia arriba. ¿Sí se alcanza a ver que lo jalo hacia arriba? Sí. Muy bien. Es jalado por la cuerda hacia arriba, mientras que es jalado por la gravedad hacia abajo. En ese caso, entonces estamos teniendo varias fuerzas actuando sobre el cuerpo. Una de las ventajas que tiene este sistema es cómo es ese jalón. Y observen que a través de ese peso y esa cuerda, si puedo hacer que esto no se balancee, acabo de inventarme la plomada. La plomada es un gran peso hecho de plomo. Hay veces que hasta tiene una forma de punta y que está conectado a una cuerda delgada. Es un instrumento de medición muy útil para los albañiles, para los constructores de casa. ¿Por qué se mide una dirección muy particular? ¿Qué dirección está midiendo? ¿Vertical? La vertical. Observen entonces que las fuerzas son las que me están indicando ciertas propiedades dentro del espacio que estamos observando. Por ejemplo, la vertical. Dentro de su oído interno, no en la oreja, no en el oído medio, sino en el oído interno, ahí donde está el caracol, ahí tienen un pedazo de piedritas que están flotando. Y esas les indican, si no tienen algún problema de síndrome de Meniere o vértigo, tal vez les indica cómo está tanto la vertical como su perpendicular, la horizontal. La horizontal, esa la marcan, híjole, perdón, está un poco sucio mi vaso, pero como un nivel perpendicular al primero. Vean que verticales y horizontales siempre son perpendiculares. Una me marca donde todo el nivel es el mismo y la otra me marca el perpendicular al primero. En cuanto detecto una perpendicular a la otra, está la horizontal. Dentro del su oído medio ocurre algo parecido. Las piedritas me dicen cuando estoy bien nivelado. Y como consecuencia ustedes cuando ven una pared, no sé si han visto que pueden identificar cuando algo está bien vertical o que está ligeramente chueco. ¿Sí han visto que tienen esa capacidad innata de verlo? Sí. Sí. A eso que no está perfectamente vertical, le dicen que está desplomado, porque no está la plomada. No se encuentra perfectamente vertical, se encuentra fuera de ese vertical, no está siguiendo la dirección del plomo, está desplomado. Entonces resulta que estos jalones, empujones o tracciones, empujón a jalón en una dirección determinada, requiere de ciertas características.
Para distinguir entre las fuerzas, se requiere ver sus características o afijos. También se le llega a llamar afijos. Estos son los tres siguientes. El primero es el tamaño. Tamaño nosotros lo vamos a conocer como magnitud. Por ejemplo, espero que sí los hayan mandado a comprar tortillas por parte de su casa y entonces ustedes podían ver cuánto era el peso de 1 kilo de tortillas. Tenían que compararlo contra algo. Tal vez tenían que compararlo contra una pesa en la balanza en la cual medían esas tortillas. No sirve simplemente que me digan 5, sino me tienen que decir comparado contra qué están. Y por magnitud voy a entender entonces el tamaño de la fuerza comparado con alguna referencia. ¿Dudas acerca de la magnitud? No, profe. Muy bien. Estas referencias pueden ser, me voy al antiguo Egipto. Allá lo comparaban con lo que alcanzaba a llenar una caja que parecía como de una brasa por una brasa por una brasa. Algo así como un huacal. Pero tenían que compararlo contra ese mismo huacal porque si no, no podían tener una medición exacta. Me voy a la época del Imperio Romano. Lo comparaban contra pequeñas pesas que le llamaban libras. De allá viene el vocablo libra del Imperio Romano. Tanto así que el Imperio británico distribuyó el mismo tipo de libra por todo el mundo. Medían en libras, lo que pesaba. Todavía el Imperio estadounidense sigue midiendo en libras. Ya están tratando de cambiar el sistema internacional, pero están tratando de cambiar desde hace como 40 años y todavía no lo consiguen. Todavía si les hablan en kilómetros por hora o metros por segundo o kilogramos, no les entienden. Siguen midiendo esa pesadez en libras. Peor aún, en piedras. No sé cuánto sea una piedra. Después lo buscaré. Pero entonces vean que están comparando ese jalón que reciben por un lado con el jalón conocido, con lo que pesa una libra, con lo que pesa una piedra. Necesito tener esta comparación para poder decir es mucho o es poco. Volvemos al ejemplo del kilogramo de tortillas. Más o menos para que ustedes tengan una impresión de cuánto es ese peso, les diría que es casi 10 newtons. Si lo queremos ver en sistema internacional, pesa casi 10 newtons. Esa sería la magnitud. ¿Dudas acerca de la magnitud? No, profesor. Muy bien, entonces para eso voy a poner a una caja, le voy a poner a su peso jalando hacia abajo. Y cuando hablo de magnitud, estamos hablando del tamaño. Una forma para representar estas fuerzas son estas flechas. Vean que estas flechas le puedo pintar el tamaño. A eso me refiero con magnitud. ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Sí, profesor. Muy bien. Voy con la siguiente característica de estos entes raros, que vean que tenemos que empezarlos a representar de otra forma para tratar de entender qué es lo que hacen.
El siguiente sería algo que ustedes le han llamado dirección, pero siempre me queda la duda. ¿Qué es lo que se entiende por dirección? La línea de acción sobre la que actúa el vector. Por ejemplo, el peso, ¿qué línea de acción tiene? Es una línea vertical. Siempre. Y siempre que estemos viendo un peso, lo vamos a tratar de representar vertical. En esta línea de acción vamos a tener los siguientes cuidados. Y la primera va a ser la orientación. Tal vez ustedes lo conozcan como el ángulo. La orientación respecto a alguna referencia. Por ejemplo, esto está directamente vertical, pero si estuviera representando a esta fuerza, vean que necesitan darme o la orientación, el ángulo respecto a la horizontal, o la orientación o el ángulo respecto de la vertical. A eso es a lo que me refiero con orientación. El ángulo respecto a alguna referencia. 30 grados con respecto de horizontal, 30 grados con respecto de vertical, 25 grados con respecto de horizontal hacia atrás. Necesita decirme cuál es la referencia y cuál es la orientación. Pero ahí no termina esta definición de línea. Vean que con esa orientación puedo tener múltiples líneas paralelas. No va a ser lo mismo que lo trate de jalar desde acá arriba, que lo empuje de la cabeza, a que lo trate de jalar desde acá abajo, que lo empuje desde los pies. Aunque ambos tienen la misma orientación respecto a la horizontal o la vertical, no sé si se nota que tienen diferente punto de acción. ¿Sí se alcanza a notar el diferente punto de acción? Sí, profe. Entonces, cuando hablo de esa parte, estoy hablando también del punto donde está incidiendo. Entonces, la dirección es la línea sobre la que actúa la fuerza. En la línea de acción se tiene que considerar tanto la orientación, el ángulo respecto a una referencia, como el punto de aplicación. Entonces, dirección no nada más es el ángulo, también es algún punto. Me tienen que decir esquina de arriba, esquina de abajo, punto A, punto B, para saber cuál es la dirección. Entonces, dejen copio a mi dibujito para poderlo completar en la parte de abajo. La línea sobre la cual está actuando. En donde importa no solo la orientación, sino el punto de aplicación, porque existen múltiples líneas paralelas. ¿Vamos bien? Dirección.
línea de acción, orientación y punto de aplicación. Por último, está el sentido. ¿Qué se entiende por sentido? Si va hacia el norte, sur, este, oeste. ¿Hacia dónde? Dentro de la línea de acción apunta la fuerza. Ahorita lo mencionaron como norte, sur, este, oeste. Voy a tratarlo de bajar a una versión más acercada a la realidad y vemos si funciona. Muy bien. Cuando nos toque regresar a CU, muchos llegarán por la línea 3 del metro. La línea 3, ¿cuál es su dirección según la mecánica? ¿Es la verde? ¿La de Indios Verdes CEU? La de Indios Verdes CU, correcto. Puede ser la dirección, ¿no? Indios Verdes Universidad. Pero el sentido es hacia donde se mueve, ¿no? Otra vez. O sea, la dirección es toda la línea, ¿no? Desde Indios Verdes hasta Universidad, pero el sentido sería de qué punto hacia qué punto se está moviendo. Muy bien. Entonces, ¿la línea 3 es la línea de acción? Sí. Muy bien. Y en sentido, podrías ir hacia Indios Verdes o hacia CEU. Ajá, exacto. Y ahí vienen grandes problemas. Bájense a la plataforma del metro y observen cómo dice el letrero. Dirección Indios Verdes. Tal vez por eso tengo mal el concepto. Sería sentido a Indios Verdes. Sentido hacia Ciudad Universitaria. ¿Hacia dónde es que se dirige el metro? En el lenguaje coloquial muchas veces se tiene esta confusión entre dirección y sentido. Para que se entienda mejor, dirección es la línea de acción, que incluye la orientación de un punto, mientras que sentido es hacia dónde se dirige la punta de la flecha. Vean que dentro de cada línea pueden tener dos sentidos. Puede ser que vaya hacia abajo o puede ser que vaya hacia arriba. Puede ser que vaya a la izquierda o puede ser que vaya a la derecha. Sobre la misma línea de acción pueden existir estos dos sentidos. Y tenemos que definir cuál de los dos es el que estamos viendo. ¿Hacia dónde es que se está recibiendo ese jalón? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Sentido. ¿Hacia dónde dentro de la línea de acción apunta la fuerza? Voy a ponerlo en vista general para que se alcance a ver todo el texto y podamos hacer algunas otras observaciones. Ahora entiendo por qué le llaman vectorial. No sirve con que únicamente me digan el tamaño. Si únicamente me dijeran el tamaño, 3 metros, 4 minutos, 7 horas, ahí estaríamos hablando de cantidades de tipo escalar, 2 kilogramos. En esas cantidades de tipo escalar, con un solo valor, ya la hice. Ya entendí qué es lo que está pasando. Ya entendí qué es lo que está midiendo. En cambio, las magnitudes vectoriales veo que son más complicadas. Necesitan tamaño, por ejemplo, tamaño de la fuerza, dirección, sobre qué línea están actuando, y sobre esa línea, hacia dónde está apuntando. Necesitan 3 características. Me dicen cuando pueda regresar a editar el documento.
Si gusta ya, profesor. Magnitud, dirección y sentido. Son las características necesarias para poder determinar o distinguir una fuerza de otra. Estas características o afijos son los que me están identificando entre un jalón y otro. Vamos a ver si podemos llegar a mayores definiciones de la fuerza. Entonces, aparte de estas características, veamos qué es lo que puede hacer una fuerza. Y entonces vuelvo a tomar al menor de edad y lo voy a utilizar de elemento experimental. No le digan a los demás que experimentamos con niños. Y el jalón o empujón que le estoy dando, vean que tienen ciertos efectos sobre el cuerpo que están siendo actuados. ¿Qué es lo que le hace el jalón o el empujón? Lo mueve. Espérame. ¿Lo mueve? O sea, en cuanto lo dejo de tocar, ¿ya se queda ahí quieto? Así como lo dijeron, pasaría lo siguiente. Déjenme pongo la cámara 2 segundos. Así como le están diciendo, pasaría lo siguiente. Tengo al cuerpo. Ya voy a quitar al niño para que no estemos haciendo experimentos con niños. Voy a poner simplemente a un cuerpo, porción de materia con forma definida, y lo voy a empujar. Entonces, en cuanto lo empiezo a empujar, dicen, se mueve. Entonces, cuando lo dejo de empujar, ¿se queda quieto? No, hasta que se acaba la fuerza que aplicó. No es cierto. Mira. Sí, ya siempre, bueno, tiene que ver con la inercia, ¿no? Por ahí vamos. Adelante, señor Cerón Lascano. ¿Le produce una aceleración al cuerpo? Entonces, ven qué problema me acabas de meter. Necesitas definirme qué es una aceleración. ¿Qué efectos tiene la fuerza sobre el cuerpo? Adelante, señor Verdejo. O sea, cuando dejas ya de aplicar la fuerza, bueno, ya no hay fuerza, pero pues se sigue conservando su energía que se dio, ¿no? Me acabas de meter en mayores problemas. ¿Qué es energía? No hay problema, entiendo lo que están diciendo, pero las palabras que están utilizando todavía no las he visto en este curso y no sé qué son. Entonces tendrían que explicarme qué es energía. ¿Qué es cantidad de movimiento lineal? Tendrían que explicarme más y vean que se estarían haciendo, híjole, necesito definiciones más fáciles. Adelante, señorita Saraí López. Entonces, cuando se aplica la fuerza y empieza el movimiento, se deja de aplicar, pero el objeto va a seguir, va a continuar el movimiento de esa fuerza porque no hay otra fuerza que lo detenga o que lo modifique. Ya va empezando a tomar más forma, me parece bien. Única corrección que le haría, ya no son objetos cualquiera. ¿Qué son? Cuerpos, perdón. Cuerpos. No te preocupes, tenemos que ir cambiando poco a poco ese sentido. Muy bien, no te preocupes. Tenemos que ir cambiando el sentido, no el sentido que estamos viendo aquí de la física, sino el significado, creo que es más correcto significado de la palabra. Y entonces, veamos que si le dejo actuar a una fuerza, puede tener ciertos efectos que podemos ver desde afuera. Un primer efecto, voy a dejar solo una fuerza sobre el llavero. Y esa única fuerza sobre el llavero va a ser el peso. ¿Lo movió o fue cambiando cómo se fue moviendo? Si lo movió, en cuanto dejara de aplicarle esa fuerza, dejaría de cambiar ese movimiento. ¿Ven que esos efectos externos tenemos que observarlos muy bien?
Entonces tal vez no me sirva verlo simplemente aquí, sino vamos a tener que meter un experimento en la cabeza para ver cuáles son esos efectos. ¿Les parece bien? Sí, profe. Todavía no he terminado con la definición de una fuerza. Estamos viendo cuáles son sus características para ver si podemos llegar a una buena definición. Vamos a meternos dentro de un elevador. Si han podido visitar en alguna ocasión la Torre Latinoamericana. Tiene un elevador que lo sube hasta el piso 42 y se siente bien bonito, porque lo sube en un solo camino. Entonces voy a hacer ese experimento. Nada más dejen encuentro a mi sujeto experimental. Muy bien, ahí están mis sujetos experimentales y los voy a poner adentro del elevador. Cuando están adentro del elevador, ¿sienten los efectos de alguna fuerza? Sí. ¿Hay o no hay movimiento? Sí, pero según yo no sentimos velocidades, solamente aceleraciones. No lo sé, vamos a ver. Para alcanzar a ver bien qué es lo que pasa con cada uno de estos cuerpos, dejen aíslo a alguno de ellos. Lo voy a sacar de la realidad. Ya no está conectado con el elevador, simplemente lo estoy tratando de sacar de la realidad para ver qué es lo que ocurre con él. Entonces, ¿qué es lo que hace Doctor Strange? Hace su proyección astral, ¿verdad? Bueno, aquí es una abstracción que estamos haciendo en nuestras cabezas. Es la persona, pero no es realmente la persona, es la imagen que tenemos de la persona. Sobre esta persona vamos a tratar de colocar fuerzas y veamos qué es lo que pasa. ¿Cuál sería la primera fuerza que le tratarían de colocar a una persona, simplemente por estar sobre la superficie de la Tierra? ¿El peso? El peso. Entonces saco una flecha que cuenta con estas características. Vean que puedo representar en magnitud, dirección y sentido por medio de esta flecha. ¿Cumple con las características de vector? Me parece muy bien. Pero, por otro lado, si nada más fuera la única fuerza actuando sobre él, el cuerpo caería. Algo más está pasando sobre ese cuerpo. ¿Quién más está actuando sobre ese cuerpo para que no se caiga? La normal. Adelante, señor Francisco, ya se me perdieron. Me dicen la normal. ¿Qué significa esto de normal? ¿Quién dijo normal que no alcancé a ver? Yo. ¿Qué es esto de normal? Cuéntame dónde la pongo. Es una fuerza que va en sentido contrario al peso. No es cierto. ¿No? O sea, sí va a ser en este caso, pero la normal no tiene por qué ir en sentido contrario del peso. Adelante, señor Ruiz Martínez. La normal sería la acción del piso sobre el cuerpo. La normal es la acción del piso sobre el cuerpo. Esto de normal, adelante, señor Flores, Fernando Flores. Sí, es similar. Comparto la idea de mi compañero. Se define como la fuerza que ejerce la superficie a nuestro cuerpo. Es la fuerza que ejerce la superficie. Y ve que normales pueden existir en las paredes. Si me recargo contra la pared me va a tratar de rechazar. Dicen que es el principio de impenetrabilidad. Dos fuerzas no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo y entonces se repelen. Podríamos irnos hasta el nivel microscópico para ver cómo es que los átomos se repelen o ni siquiera se tocan, pero así a nivel macroscópico simplemente lo siento como una impenetrabilidad de los cuerpos. Geométricamente, ¿qué quiere decir normal? Geométricamente, ¿qué quiere decir normal?
Adelante, señor León Vargas. Por lo que recuerdo, tiene que ver con la perpendicularidad. Perpendicular, correcto. Y entonces resulta que cuando hablamos de estas fuerzas normales, no es que sean paralelas al peso en sentido contrario al peso, no. Esto no es lo que están viendo estas fuerzas normales. Las fuerzas están viendo que son perpendiculares a la superficie. Señor Reynoso Ortega, creo que fue quien me dijo que la fuerza era en sentido contrario del peso. Puede ser mejor perpendicular a la superficie. ¿Sí se entiende este sentido que le estamos dando? Perdón, Sí, no es profe. sentido, ¿qué sería? ¿Dirección? Dirección, perpendicular a la superficie. Si estamos hablando del piso, está haciendo la fuerza perpendicular a la horizontal. ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta aquí? Sí, todo bien, profe. Muy bien. Para no perdernos, cuando estamos haciendo cada uno de estos diagramas y estamos empezando a dibujar fuerzas, a cada una de las fuerzas que estamos representando con estas flechas, vamos a irle colocando nombres. Por ejemplo, la de arriba le voy a poner W de weight, de peso. Mientras que a la segunda le voy a poner el nombre de normal, porque es perpendicular a la superficie. Y entonces, uno de los efectos de las fuerzas, por ejemplo, del peso, es que puede generar fuerzas resistentes, que lo traten de llevar a equilibrio. En cuanto entre en contacto con el piso del elevador, se empiezan a percibir esas fuerzas. Y ustedes las perciben directamente en sus pies. ¿Sí lo han visto que pesan ustedes con la planta del pie? ¿Van midiendo esa fuerza? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Muy bien. Y entonces, por un instante, voy a empezar a subir el elevador. Entonces voy con la segunda foto. Va a parecer muy parecida, pero esta primera versión yo diría que es en un estado llamado reposo. Ahora cuando el elevador empieza a cambiar su movimiento hacia arriba, ¿es el mismo elevador? ¿Son las mismas personas? Todo es muy parecido, pero ahora lo que tiene es que empieza a ir hacia arriba. Empieza a sufrir un cambio de movimiento. ¿Sí lo han percibido? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Ustedes se han podido subir a un elevador. Cuéntenme qué pasa cuando empieza a cambiar su movimiento hacia arriba. ¿Qué perciben? Adelante, señor Gustavo Alvarado. Uno va en contra de la gravedad y se siente cómo va desafiando esa gravedad. ¿Cómo? A ver, cuéntame, ¿qué es lo que percibes tú que te hace llegar a esa conclusión? Las ocasiones que he llegado a utilizar elevadores, cuando son pisos pequeños, muy pequeños, o sea, solo es de 1 o 2 pisos, nada más se siente una pequeña fuerza, la cual sientes como si te llevara hacia abajo, o sea, te sientes un poquito más atraído hacia abajo. Y cuando son pisos ya muy grandes, tienes que subir 10, 15 pisos. Yo en lo personal, siento que como si algo me estuviera queriendo empujar hacia abajo. Muy bien.
¿quién te está queriendo empujar hacia abajo? ¿El peso o la normal? En ese caso sería el peso. ¿Cambia tu peso? Sí. No. Para que llegue, en un par de clases llegaremos a que el peso depende de la masa del planeta Tierra y la masa del individuo. ¿Cambia tu masa cuando subes al elevador? La masa no cambiaría. Entonces cambia el peso. Bueno, yo tenía entendido que sí llegaba a cambiar el peso. Profe, lo que cambia es la aceleración, ¿no? Lo que cambia es qué es lo que está pasando sobre el cuerpo. Se percibe una cierta llamada aceleración. No es que te muevas, es que cambia el movimiento. Durante los primeros instantes, cuando empieza a empujarte hacia arriba, ¿quién es quien te está empujando hacia arriba? ¿El peso o la normal? La normal. Y resulta, espero que sí me salga esto, la normal es la que crece. El peso no puede crecer. El peso depende de la masa del individuo y de la masa del planeta Tierra. Siempre y cuando el individuo no se haya comido más gansitos y el planeta Tierra no haya adquirido otros planetas, más o menos podemos considerar la masa del individuo y del planeta constantes. Ese peso tal vez lo pueda considerar más o menos constante. Quien cambia realmente es la normal. Observen que lo que ustedes perciben es como el piso los empieza a empujar más. Eso es lo que estás sintiendo, como que te jala hacia abajo. No es que te esté jalando hacia abajo, señor Alvarado, sino es que está siendo empujado más hacia arriba. ¿Algo quería participar, señor Gustavo Alvarado? No, es que sí lo tenía entendido diferente porque ahorita igual estoy llevando termodinámica y ahí nos explicaron que la masa no va a cambiar, pero el peso sí, dependiendo precisamente de la fuerza de gravedad. Por suerte, aquí en la superficie del planeta Tierra, la fuerza de gravedad casi lo consideramos constante. En termodinámica es posible que empieces a considerar columnas de aire que llegan hasta donde acaba la atmósfera, y ahí sí hay pequeños cambios de la fuerza de gravedad. Pero tampoco crees que son muchos, ¿eh? Allá por donde está la Estación Espacial Internacional, creo que tienen un 9.49 de aceleración local de la gravedad. O sea, no es que cambie tanto. En lo que subes entre el piso 0 y el piso 42 de la Torre Latinoamericana, el peso lo podría considerar constante. Vale, gracias. De nada. La normal es la que cambia. Lo que cambia es cómo sienten el empujón por parte del piso. Y resulta que ustedes no están midiendo su peso directamente. Ustedes están midiendo una fuerza que está actuando sobre el cuerpo, la normal. Lo que perciben en las plantas de los pies es esa normal. Y esa es la que sienten que aumenta. Otros lugares donde ha cambiado la normal. Se suben al pecero, ponen los pies ligeramente separados para que cuando vaya frenando y acelerando no se caigan. Y si súbitamente frena, del lado donde está el frenón, hacia adelante del vehículo, el pie que está hacia adelante del vehículo empieza a percibir una mayor normal. ¿Está cambiando su peso? ¿O está cambiando la normal? La normal. Y del otro lado, el pie que está contrario al frente del vehículo parece que se empieza a despegar. No sé si les ha pasado. Sí. ¿Está cambiando el peso o está cambiando la normal? La normal. Es la normal la que está cambiando. Y entonces, cuando empieza a subir, cuando empieza a existir esa aceleración, veo que las fuerzas pueden ir cambiando. La normal tiene que ser siempre igual que el peso. No. No. Si la normal fuera exactamente igual al peso, no podría haber cambios sobre el cuerpo.
Después de eso, después de que cambie su movimiento, ya cuando va a velocidad constante, por eso necesito un elevador que sea un poco más largo, para que en algún momento intermedio vaya ya a una velocidad constante. Lo primero es cuando recibe un empujón de la parte de abajo y va a una velocidad constante. Es otro espacio. Ya apretaron el botón, ya sintieron el empujón hacia arriba, pero cuando van a medio camino en el elevador, ¿pesan más o pesan menos? Menos. Cambió su peso, cambió la masa de la Tierra, cambió su masa. No, no cambia el peso. No. Entonces, pesan lo mismo, pero se siente menos que hace rato porque hubo algún cambio. Y en ese instante, la normal parece que se vuelve a acomodar. Bueno, realmente hay veces que se siente un poquito menos, hay veces que se siente un poquito más, pero si es un buen elevador y van en un trayecto cómodo, ustedes pensarían que la normal más o menos es lo mismo que el peso. Más o menos. Si han percibido ese punto intermedio cuando van a velocidad constante, que parece que pesan lo mismo que pesaban en la Tierra. Observen que esto no es cuando hay una aceleración, esto es cuando hay un movimiento constante. Ya sea que se van moviendo hacia arriba o que se van moviendo hacia abajo, mientras esta velocidad permanece constante, van a poder observar este fenómeno. Esto resulta cuando no hay aceleración, cuando no están cambiando su movimiento. Y puede ser en dos condiciones. Una de esas condiciones es que la velocidad sea igual a constante. O la otra condición es que la velocidad sea nula y no cambie. Vean que entonces, entre las dos versiones, entre el reposo y el movimiento constante, no veo diferencias. ¿Sí se alcanza a ver los dos dibujos ahorita ya en la pantalla simultáneamente? Sí, profe. Señor Gustavo Alvarado, perdón, no había visto su mano levantada. ¿Algo que quiera participar? Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Conste que en todos estos casos ha habido fuerzas. Y puedo ver fuerzas en reposo, cuando hay cambio de movimiento, o cuando voy con un movimiento constante. Adelante. Ay, ya se me perdió qué manita era la que levantaron. ¿Alguien quiere participar? Adelante, señor Jorge Francisco. Si no es como detalle en lo que había dicho de sensación, tendría también que ver con la aceleración, el hecho de que la sangre se encharque una vez que cuando uno está subiendo el elevador, que se encharque en los pies. Muy bien. ¿Sabes qué? En el elevador, si está bien hecho, espero que no pase eso. Sí podría pasar tal vez en un juego mecánico. En la feria había uno que se llamaba el Escorpión y que súbitamente te lanzaba, te hacía un gran cambio de movimiento y se sentía como el cuerpo quedaba pegado hacia el asiento y como todo el relleno cremosito, sangre, comida, es más, el mismo cerebro se sentía como se iba todo hacia atrás. Sí puede ser eso. Ok. Gracias. Pero ya cuando va a velocidad constante, como el caso de hasta abajo, ve que todo trata de regresar a la normalidad. Por ello es que cuando no hay fuerzas involucradas en el cuerpo, en el caso de que haya gravedad cero, pues, y por supuesto que no hubiese una fuerza normal, es que se generan alteraciones en los fluidos del cuerpo. Sí, peor aún, te pongo una más fácil. Vean que ustedes al estar de pie están constantemente expuestos a la normal.
Y resulta que su espalda, ahorita no se les nota mucho porque están jóvenes, pero la espalda se va comprimiendo y comprimiendo y comprimiendo y comprimiendo. Cada uno de los discos intervertebrales se va comprimiendo un poco por el peso. Claro, en la noche, si todo funciona muy bien, se pueden dormir en una posición horizontal. Y aunque sigue existiendo el peso, observen que en lugar de estar alineado con su columna vertebral, está distribuido en toda la cama. Resulta que durante la noche el cuerpo se va extendiendo y extendiendo y extendiendo poco a poco en su forma axial, porque ya no está bajo la acción de estas fuerzas normales. Si ustedes se miden en la mañana y se miden en la noche después de haber estado todo el día de pie, notarán que hay una diferencia que puede ser hasta de 1 centímetro. En la mañana están completamente estirados y simplemente el hecho de estar expuestos al peso y a la normal durante todo el día puede hacer que cambien ustedes hasta 1 centímetro de estatura. Si cambian más de estatura, les recomendaría ir con el artrólogo o con ¿quién más podría ser? Sí, sería con el artrólogo. Algo puede estar mal dentro de su espalda, porque está estirándose, comprimiéndose mucho. Sí, sí. ¿Saben dónde se presenta más esto? En las personas que llegan a tener problemas en los discos intervertebrales, se llega a presentar más. Es tanta la carga hacia arriba, hacia abajo, que puede dañar. También a nivel de operadores, de personas que están expuestas a mucho golpeteo a lo largo de la columna, se alcanzan a lastimar. Sí, sí. Y todo eso es nada más el cambio de fuerzas. Pero deja continuar, porque todavía nos falta el que vaya frenando en la parte de arriba. ¿Sí? Vamos al último pedazo de este elevador, ya para terminar la clase. Entonces, ya cuando están llegando al final de la subida, el elevador empieza a cambiar nuevamente su movimiento. ¿Sí lo han percibido? Sí. Cuando va frenando, que ya casi llega al piso, ¿pesan más o pesan menos? Bueno, ¿qué es lo que han percibido? Se percibe que pesas más, ¿no? O sea, te haces más chaparrito. Ajá, ya que llegas, ¿no? ¿A Al qué destino. llegas? Cuando ya llegas como al piso al que vas, cuando ya estás como llegando, ¿no? Yo creo que estás al revés. Eso es cuando vas hacia abajo. Ahorita vamos hacia arriba. Ah, no, entonces sí, se siente que pesas menos. ¿Ves como que te tratas de seguir sobre el movimiento y por un momento parecería que empiezas a flotar? Nuevamente. ¿Cambia el peso o qué fue lo que cambia realmente? ¿Cambió la masa de la Tierra o cambió sus masas? No, cambia la normal. ¿Qué es lo que le pasa a la normal? ¿Se hace más grande o se hace más pequeña? Aumenta. ¿Se hace más pequeña? Pequeña. Si se hace más grande, sería como si te estuvieran aplastando más. Y si se hace más pequeña, sería como si te estiraras, como si fueras a estar acostado. Se hace más pequeña cuando llega. ¿O se hace más pequeña? Más pequeña. Se hace más pequeña. No desaparece, sigue existiendo ahí, pero por un momento sus plantas de los pies sienten que se empiezan a despegar del piso porque la normal está siendo cada vez menos. Hay menos interacción entre un cuerpo y otro. Esto es porque ahora nuevamente están no viendo un movimiento constante, sino están viendo un cambio de movimiento. Ahora, en lugar de estar tratando de ir hacia arriba, lo que están haciendo es, bueno, siguen avanzando hacia arriba, pero se están deteniendo.
Una vez que ya llegaron al piso que ustedes deseaban, regresamos a la condición inicial. Parece que la normal y el peso vuelven a ser lo mismo. Voy a seguir con mi experimento mental. Voy a hacer un cruel con ambos pasajeros y voy a cortar el cable. En ese instante, dejo caer tanto al elevador como a los pasajeros. A este fenómeno en el cual se les deja caer, ya no hay nada que los detenga, se le llama caída libre. Pongo tanto al elevador en caída libre como a los pasajeros. Ahí entonces el cambio de movimiento que van a estar percibiendo, todo el sistema, va a ser exactamente igual a la gravedad hacia abajo. Hagamos solo en la imaginación esto. Bueno, tal vez lo hayan podido tener en la experiencia en la vida real si es que han practicado clavados. Y entonces se suben a la plataforma, ¿dónde sí lo podrán percibir bien? Bueno, desde la de 3 metros se alcanza a percibir. Se siente igual desde la de 5 metros, pero dura más tiempo. Y si se van a la de 10 metros, se alcanza a percibir exactamente lo mismo, pero durante más tiempo. ¿Sí hay alguien aquí que se haya aventado un clavado? Sí, pero muy malo. Aunque sea muy pequeño, alguien que se haya aventado de la de 3 metros por lo menos. Sí. De 10. ¿Qué se siente, señor Fernando Flores? Perdón, no alcancé a escuchar, profesor. Lo escuché como con otro compañero. ¿Cómo se siente aventarse de una plataforma de 3 metros? Ya después que diste el paso al vacío. ¿Qué es lo que percibe el cuerpo? Se siente como si algo enfrente de ti de alguna forma se estuviera oponiendo. Se siente, no sé cómo describirlo, pero en el cuerpo sientes algo en los brazos y en la cara, como si algo se estuviera oponiendo a tu caída. Bien. Adelante, señor Alejandro Rosas. Rosas, perdón. ¿Se siente la fricción del aire? Se aventó entonces de un poquito más alto, tal vez de las de 5 metros, para que se sienta la fricción del aire. ¿Pesan más o pesan menos en su experiencia de la vida diaria? Pues seguimos pesando lo mismo, pero se percibe diferente, ¿no? El peso es exactamente el mismo, pero se siente como si pesaran menos. Parece que pesaran menos, y es decir, que no pesaran, porque ustedes no alcanzan a percibir la normal. Cuando se está en esta caída libre, vean que ya no hay contacto con el piso. Se puede ir flotando allá dentro del elevador, aunque la única fuerza que está actuando sobre ustedes es el peso. Ya no habría normal porque ya no hay contacto con el piso. Hay quien menciona que si les gusta la sensación de estarse aventando un clavado, les será cómodo entonces estar en la Estación Espacial Internacional, porque es la misma sensación. No hay alguna otra fuerza que me permita percibir mi peso y estoy ahí flotando. Vean que es lo mismo que se está percibiendo dentro del elevador. Esa sensación rara, sin el aire pasando por la cara, esa sensación rara sería la que estaríamos percibiendo dentro de la Estación Espacial Internacional. No es que no haya peso, sino es que no percibimos las fuerzas que están tratando de impedir ese cambio de movimiento. Entonces tenemos varias tareas dentro del mundo real. La siguiente vez que puedan regresar al mundo real, vamos a subirnos a un elevador y vamos a percibir estos cambios. La siguiente vez que pueda irme a una alberca que tenga un trampolín, bueno, solo si saben nadar. Si no saben nadar, no lo hagan. Solo si saben nadar, se van a subir al trampolín y van a saltar, y en ese momento, en lugar de nada más ver que, qué bonito salpicó, no. Van a pensar qué es lo que están percibiendo
y cuáles son las fuerzas que están viendo. Vean que en todos los casos el peso siempre estuvo presente. No cambió ni el planeta Tierra que los está jalando, ni cambió tampoco su masa. Ese peso permaneció más o menos constante. Lo que cambia es cómo lo vamos entendiendo. Y verán que aquello que entendían ustedes como peso realmente era la normal. ¿Dudas hasta aquí? Adelante, señor Fernando Flores. Tengo una duda, profesor. Diga usted. Vi en un pequeño documental, recuerdo haber visto que mencionaban un experimento como lo que estamos hablando desde hace ya un tiempo. Einstein planteaba que si una persona está en caída libre dentro de un elevador, bueno, aquí es donde viene mi pregunta. Recuerdo que la persona que narraba esto decía algo así como que en ese momento no poseías peso. Una cosa similar, no sé si yo estoy recordando mal, pero ahí me surge una duda. En ese momento no es apreciable el peso, pero el problema es que tu sistema de referencia es no inercial. Tú, en las referencias que tienes, según la mecánica clásica, le pongo aquí un sistema de referencia, y según ese sistema de referencia en donde estás realizando la observación, tú aparentemente estás sin movimiento. Pero eso no es completamente cierto. Tú lo que estás viendo es que te estás moviendo a la misma tasa de cambio de movimiento que el elevador. Einstein lo que plantea es, pues en realidad la gravedad no existe. Para la mecánica clásica es una blasfemia. Para la mecánica relativista explica los efectos de la gravedad. Las conclusiones son las mismas, no te preocupes, en mecánica newtoniana y en mecánica relativista. Una menciona, este es un buen sistema de referencia, mientras que la otra menciona, este no es un buen sistema de referencia, porque está siendo acelerado. Ok. ¿Sí me expliqué mejor? Ok, entonces por decirlo así, cuando por ejemplo cortamos el cable del elevador y la persona está cayendo junto con él, ¿se podría decir que ambos están bajo las mismas condiciones y no se ve reflejado un cambio? Sí, pero al tener una aceleración no es un buen sistema de referencia. Ok. En cuanto tiene estas condiciones de aceleración, ve que empezamos a ver cosas raras. Pero es que consideramos que estábamos dentro de algún espacio fijo, y ese es el problema. El espacio no está fijo. El espacio está sufriendo algún cambio de movimiento. Cuando hubo cambio de movimiento, fue que percibiste rara la normal. En cambio, cuando no hubo cambio de movimiento, o cuando estaba en reposo, era que percibías todo como comúnmente lo experimentas. Cuando hay cambio de movimiento, parece que hay alguna afectación en la normal. Ahora imagínate que tanto tú como observador, como el sistema de referencia al cual estás diciendo que te estás moviendo, los dos tienen cambio de movimiento, ocurren cosas muy raras. ¿Mejor? Sí. Y esas cosas raras sí las explica la teoría de la relatividad. Eso sí lo explica Einstein. Ok. Muy bien, voy a dar la conclusión entonces ahorita de la parte de fuerzas. Adelante, señor Chávez López. Profe, yo tenía una duda, pero respecto a los esquemas, que son las flechas que hacen, que representan a la aceleración. En la última no iría hacia arriba porque se incrementa la aceleración, o sí, es que según yo lo estamos representando como que, si va hacia arriba, aumenta, y si va hacia abajo es como una desaceleración. Entonces, al No sé momento... qué sea desaceleración. una disminución de la aceleración. No sé qué sea desaceleración. Lo que te puedo decir es hacia dónde cambia el movimiento. Cuando empezamos a empujarlo hacia arriba, ¿ves que cambió el movimiento hacia arriba? Ajá. Cuando empezamos a detenerlo, ¿ves que cambió el movimiento hacia abajo? Ajá. Y ahora que lo soltamos desde el reposo y cortamos el cable, ¿hacia dónde cambia el movimiento?
Ah, ok. Muchas gracias. ¿Mejor? Sí. Muy bien. Entonces, quiero concluir con la siguiente parte. Las fuerzas tienen efectos externos e internos. Son como nos damos de cuenta de su existencia. Efectos externos. Como efectos externos, veamos qué fue lo que vimos dentro de todo este esquema. Efectos externos, el primero que vimos fue fuerzas resistentes. Cuando el peso nos jala hacia abajo, trata de haber alguna resistencia. O nos vamos al otro extremo. Cuando no pudo haber esa resistencia, hubo un cambio de movimiento. Entonces puede ser que genere fuerzas externas o cambios de movimiento. Peor aún, aquí sí voy a aplicar el I/O cambios de movimiento. ¿Estamos de acuerdo que el peso nunca dejó de actuar sobre el cuerpo que estuvimos observando? Nunca dejó de estar actuando. Y entonces, en el primer caso, causó fuerzas resistentes o cambio de movimiento. Adelante, señor Chávez López. Serían fuerzas... ¿Cuáles eran los dos casos? ¿Podría repetirlo, por favor? Ahorita que está en reposo, las fuerzas causan fuerzas resistentes o cambios de movimiento. Fuerzas resistentes serían. Fuerzas resistentes. ¿Sí se alcanza a ver aquí las fuerzas resistentes? ¿La normal? Sí, profe. Sí. Muy bien. Ahora me voy al otro caso extremo, el último que estamos viendo. Aquí el peso causa fuerzas resistentes o cambio de movimiento. ¿Cambio de movimiento? Y es completamente cambio de movimiento, pero en un sentido más general, vean que pueden causar parte fuerzas resistentes y parte cambio de movimiento. Parte fuerzas resistentes y parte cambio de movimiento. Puede ser que estén los dos efectos externos combinados. Y nosotros nos damos cuenta, justo por eso, o nos sentimos cómo nos detiene el piso, o sentimos cómo estamos siendo acelerados. No es que pesen más o que pesen menos, sino que ustedes están percibiendo este cambio de movimiento. Voy con los efectos internos. Dentro de los efectos internos, ustedes perciben deformaciones. Cuando empieza a haber una fuerza actuando sobre ustedes, empiezan a recibir deformaciones. ¿Sí se entiende esta parte de deformaciones? Pero ese es adentro del cuerpo, por eso le llamo efectos internos. El otro efecto interno es uno que se llama esfuerzo. El esfuerzo es la presión que sienten por adentro cuando algo les empieza a actuar sobre ustedes, cuando empiezan a percibir una fuerza, en su interior empiezan a sentir no solo esa deformación, sino empiezan a sentir las fuerzas desde adentro. Pero como están relacionadas como un área, se les llama esfuerzos. Voy revisando la tarea de fuerzas, definición de una fuerza. Si quieren corregirle algo todavía acerca de su definición de una fuerza, con lo que vimos la clase pasada o esta clase, pueden corregirlo. Yo creo que la voy a empezar a calificar el sábado.
Si quieren completarlo con lo que vimos el día de hoy, adelante. Y yo continúo con estos conceptos de fuerza la siguiente clase. Profe, una duda. La tarea 1 no se la ha calificado a todos, ¿verdad? No, no la he calificado a todos, todavía puedes ir haciendo modificaciones. Y si ya te la califiqué, no te preocupes. En cuanto me entregues el documento terminado, ya voy a ver que me falta de volverla a calificar. Ok, gracias, profe. De nada. Voy deteniendo la grabación y me quedo por si hay dudas.